Bienvenidos a Tiempos de Fe en Familia, Visión Internacional, Casa de Dios para Todos. Muy buenas noches, Dios les bendiga, bienvenidos a Tiempos de Fe en Familia de Visión Internacional. Un abrazo para todos. Estamos desarrollando una serie esta semana que le hemos llamado Pasando al otro lado de la tormenta. Yo sé que tal vez estamos viviendo alguna tormenta, pero el Señor hoy te dice, vamos a pasar al otro lado. Saludo a todas las personas que se conectan y que hoy estemos con esa expectativa de una palabra de fe, de una palabra de aliento que el Señor nos quiere dar sin temor a malas noticias. Dice la palabra, no tendrás temor a malas noticias. Es la bendición de caminar con el Señor, es la bendición de saber que Dios guía nuestros pasos cuando le hemos confiado nuestro corazón, nuestra vida, nuestros caminos. Quiero saludar de manera muy especial a todos los que se están conectando, a Linita Cano, a Sara Hernández, a Daniel Mauricio, a Paula Andrea, a Duber Durango, Amparito Hoyos, Don David, a Víctor Peña, Lorelei Díaz, Omaira Espinosa, Julietica Escobar, Cristian, Ani, Karen, Mayra Suárez, Steven Pamplona, Lady Moreno, Darlis Pérez, Dora Ocampo. Un abrazo, bendiciones para Diego, para Luz, para Sandrita Montoya y su familia, para Juliana Willis, Jonathan Montoya, qué alegría. Un abrazo para ti, para Kelly, bendiciones. María Eugenia, bendiciones. Quiero que me acompañen a orar. Tenemos personas que están en este momento enfrentando alguna enfermedad y quiero que oremos por ellas. Enviamos palabra de sanidad para Adriana, ahí en la casa de José. Les bendecimos a Estefanía. Declaramos también una palabra de sanidad para ella, para Estefanía Orrego. Y Señor, clamamos para que tú les sanes. Tú tienes el poder para intervenir poderosamente. Y en el nombre de Jesús rogamos, Señor, que ese bálsamo de sanidad descienda sobre cada uno de ellos y de ellas, y que tú les levantes con poder, Señor. Señor, en las noticias encontramos, Señor, con tristeza muchas personas que han fallecido el día de hoy, y rogamos que rodees todas estas familias que han perdido un ser querido, Señor, y les acompañes, Señor, en este momento. Oramos por varios pastores que también están hospitalizados. En especial oramos por el pastor Antonio Cortés, que está hospitalizado, Señor, pero que tú has venido obrando en su cuerpo, Señor, y declaramos una sanidad total. Y por otros pastores que también están tal vez en este momento enfermos, y todas las personas que están padeciendo alguna enfermedad en hospitales, cárceles, en sus casas, Señor, que por favor tengas misericordia. Lo más importante que hoy oramos con todas estas familias que se conectan aquí en Tiempos de Fe en Familia es para que te conozcan, para que todas las familias te conozcan, como lo dices tú en Jeremías capítulo 31, en aquel día yo seré el Dios de todas las familias de Israel y ellas me serán por pueblo. Rogamos, Señor, que los jóvenes te conozcan, que los matrimonios te conozcan, los niños, las familias, Señor, te conozcan a ti, a Jesucristo como Señor y Salvador, y que tú cambies y transformes las vidas y traigas paz y bendición para cada hogar en Cristo Jesús. Amén y amén. A nadie le gusta recibir malas noticias, todo lo contrario. Levante la mano el que le gusta recibir buenas noticias. A todos. Qué bonito que la palabra evangelio significa las buenas noticias. Qué hermoso eso, ¿verdad? En la palabra siempre encontramos buenas noticias, a pesar de las malas noticias que el mundo nos da. Déjame decirte que siempre, todos los días de tu vida vas a encontrar en el Evangelio, en la palabra de Dios,
esas buenas noticias. Esas buenas noticias que nos dan aliento, esperanza, esas buenas noticias que alimentan nuestra fe. Porque la mejor vida es la vida de fe. Yo te invito a que vivas la vida de fe con gozo. Y que cuando venga una mala noticia, tú puedas entender, bueno, Señor, estas son las malas noticias que son parte de este mundo, pero quiero refugiarme en las buenas noticias que tú tienes para mí justo en este momento, y siempre las vas a encontrar. El apóstol Pablo es nuestro protagonista de esta noche, su ejemplo, su vida de fe, la manera como él enfrentó la adversidad, nos va a dejar unas enseñanzas de fe muy profundas, que yo sé que el Señor va a sembrar esa semilla en tu corazón para que sepas cómo enfrentar las malas noticias sin temor alguno. Porque, vuelvo y repito, es una vida de fe. Segunda de Corintios, el capítulo 12, el versículo 9 y 10, es una lección de fe que Pablo recibió en su vida y que nos la comparte a nosotros para que nosotros la atesoremos y la practiquemos. Es un principio de fe muy poderoso. Dice Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 9 y versículo 10. Y me ha dicho, bástate mi gracia, le dice Dios a Pablo. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El apóstol Pablo entonces nos enseña, y este hombre vamos a ver ahora que vivió unas situaciones bastante fuertes, que podrían llamarse cotidianamente en este mundo malas noticias. Sin embargo, él nos enseña a tener nuestra confianza en el Señor por amor a Cristo. Por amor a Cristo. Parece ser entonces que para Pablo hay algo mucho más poderoso, hay algo que produce un efecto más poderoso en su vida que las malas noticias del mundo, que las, como él lo llama, 5 aspectos, que las debilidades, afrentas, necesidades, persecuciones y angustias. Hay algo en él que produce un efecto mayor que todas estas cosas negativas, y es su amor a Cristo. Y el reto para nosotros es amar a Cristo. Él nos amó a nosotros primero. Yo he encontrado en el amor de Dios y en el amar a Dios mi fortaleza en momentos difíciles de debilidad, de enfermedad, de tristezas, de desaciertos, de situaciones difíciles en lo financiero. Y de esa manera es que podemos enfrentar esas malas noticias, pasar al otro lado de la tormenta, a pesar del sufrimiento, a pesar del dolor que estemos experimentando. En ese diálogo, Dios, hablando con Pablo, en medio de tantas dificultades que está pasando el apóstol Pablo, por predicar a Cristo, por servir al Señor, era un héroe, era uno de esos valientes del primer siglo, donde predicar a Cristo era prácticamente ponerse en una situación de riesgo, de muerte. Pues el Señor le da una lección muy profunda que también la comparte conmigo y la comparte contigo. Bástate mi gracia. Hablábamos ayer de la suficiencia de Dios. Esa suficiencia se llama gracia. Lo que tú necesitas es mi gracia. Mi gracia te alcanza y sobra. Bástate mi gracia, y le habla mi poder, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Quiero que sepas que cuando caminamos con el Señor, contamos con el poder de Dios que está por encima de angustias, de debilidades, de persecuciones, de necesidades y de afrentas.
Pero entonces, mis amados, la clave está en que tú y yo podamos de corazón amar a Cristo con todas nuestras fuerzas. Cuando al Señor le preguntaron qué era lo más importante, el mandamiento más importante y lo más importante en la vida, Jesús respondió: amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas. Cuando nosotros nos dedicamos a esto, ocurre algo que no podemos explicar. Ocurre algo en nuestro interior, en nuestra vida, que nos da una fuerza impresionante. Ocurre una convicción profunda de siempre estar pensando en Dios, de siempre estar pensando en agradarlo a Él, en alabarlo, en exaltarlo. Mira, esa es la estrategia, esa es la manera de enfrentar cualquier situación difícil. Ahora, somos seres por naturaleza con emociones. Vamos a reaccionar de manera emotiva. No es igual la reacción cuando nos dan un ascenso, cuando nos dicen que vamos a tener nuestro primer hijo, o que nos hemos sido premiados por algo, hemos ganado un viaje, alguna cosa, a decirnos una mala noticia de enfermedad, de dificultad financiera, de una situación difícil en la familia. Pero ahí es donde aparece el Señor para decirte: bástate mi gracia. Y la buena noticia es que cuando caminamos con Dios contamos con la gracia, que es el sustento, que es la suficiencia, que es todo lo que necesitamos para enfrentar esos momentos difíciles de angustia y que traen fuerza a nuestro corazón. Los sufrimientos de Pablo fueron impresionantes. Hay una lista que quiero que me acompañes a leerla en 2 Corintios, el capítulo 11. 2 Corintios capítulo 11, el versículo 23. Vamos a mirar este inventario de dificultades. Vamos a ver este collage de tribulaciones, todo este, más de pronto un poco más popular decirlo, todo este salpicón de momentos difíciles. No sé si podríamos enumerarlos, es difícil porque, es más, él los describe y varios de ellos los describe en plural, es decir, que esa experiencia la vivió repetidas veces. Miremos entonces 2 Corintios capítulo 11, versículo 23. He estado más veces en prisión, no porque fuera delincuente, no, aclaro, sino porque en su época, en el primer siglo de la era cristiana, predicar a Cristo tanto para el Imperio Romano como para el Sanedrín judío era un delito. Y pues realmente se arriesgaba y varias veces estuvo preso por eso. He estado más veces en prisión, he soportado más azotes que ellos y muchas veces he estado en peligro de muerte. En 5 ocasiones los judíos me castigaron con los 39 azotes. 3 veces me golpearon con palos. Una vez casi me matan a pedreadas. 3 veces estuve en naufragios, 3 veces. Una vez tuve que pasar todo un día y una noche perdido en medio del mar. He viajado de aquí para allá continuamente. He estado en peligro en los ríos, en peligros de ladrones, en peligro por causa de mis compatriotas y de los que no son judíos. También he estado en peligro en las ciudades, en los desiertos y en los mares. He estado en peligro por causa de falsos hermanos. He hecho trabajos duros y fatigantes. He pasado muchas noches sin dormir. Muchas veces he sufrido hambre y sed. Y he tenido que soportar el frío sin tener con qué cubrirme. He tenido muchos otros problemas. Y sobre todo, tengo siempre una gran carga: la preocupación diaria por todas las iglesias. Verso 32. Cuando estuve en Damasco, el gobernador del rey Aretas ordenó poner guardias en las puertas de la ciudad para arrestarme, pero hubo quienes me pusieron en un canasto que bajaron por una ventana de la muralla de la ciudad, y así pude escapar del gobernador y salir de esa ciudad.
Este está más tremendo que Jason Bourne, ¿verdad? No sé cuántos han visto esa saga, es impresionante, pero Pablo le ganó hace rato. Y lo de Jason Bourne es película. Esto fue de la vida real. ¡Qué adversidades tan difíciles! ¡Qué noticias tan malas! ¡Qué situaciones tan estresantes, tan espeluznantes! ¡Qué angustia!, ¿no? ¡Qué impresionante toda esta situación! Pero Pablo tenía una máxima, y en Filipenses 4:13 todos la conocemos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Leyendo todo este inventario y viendo la actitud de Pablo de cómo enfrentar ese tipo de situaciones, había una profunda convicción. Este hombre tenía una profunda convicción. Era como él decir: sé que con el Señor yo voy a pasar al otro lado de esta tormenta. Sé que con el Señor, a pesar de lo duro que sea esto, de cómo me golpea, de cómo me duele, de lo difícil que es y que nadie me está ayudando, sé que el Señor es mi ayudador. Sé que Él me dará la victoria. Sé que Él proveerá. Sé que Él pondrá las cosas a mi favor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En síntesis, lo que Pablo nos transmite es esa confianza en el Señor, de que no dependamos de esas noticias, de que siempre estemos no tampoco prevenidos, pero sí tengamos una actitud libre, una actitud tranquila, una actitud de fe, y que incluso podamos, hasta como decía en los versículos posteriores de 2 Corintios 12, decía él: me gozo, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, por amor a Cristo me gozo en afrentas, por amor a Cristo me gozo en necesidades, en persecuciones, en angustias. Es decir, que el amor de Cristo es tan grande, tan poderoso, su amor por Cristo es tan profundo, que la angustia no le gana, que el problema no le alcanza a quitar esa convicción de amar a Cristo con todas sus fuerzas. En Efesios, el capítulo 4, versículo 14 y 16, nos enseña Pablo entonces cómo él enfrentaba estas adversidades, que yo quisiera que tú luego le dieras un repaso, porque habla de que casi lo matan a pedradas, de que le dieron con palos, que le dieron, lo azotaron, o sea, una cantidad de cosas que físicamente también le dolía. O sea, no era solamente la parte emotiva, era su parte física. Pero dice Efesios 4, 14 y 16, por eso me arrodillo para orar ante el Padre. A Él le pido que en su infinita grandeza les conceda a ustedes fortaleza interior a través del Espíritu. Entonces encontramos un hombre que se arrodilla a orar para pedir fortaleza para otros, y obviamente implícitamente creemos que para él también, para esta clase de dificultades. Créeme que caminar con el Señor no es en vano. Créeme que de ese tiempo te librará el Señor. Créeme que el Señor abrirá una puerta. Créeme que así sea la crisis más profunda y más grande, el Señor te sustenta, el Señor te ayuda. Yo declaro esa palabra de sanidad sobre ti en el nombre de Jesús. Yo declaro esa palabra de provisión para ti en este momento donde tú dices: hay dificultades, pero hay una fuente eterna de provisión y de bendición. Miremos el caso de Job, otras personas que también enfrentaron las malas noticias, todas esas noticias que le traían a Job. Pero el capítulo 1 de Job, versículo 20 dice: cuando Job escuchó todas estas malas noticias, rasgó su ropa, luego se rapó la cabeza, después se postró en tierra en actitud de adoración. ¿Qué tal Daniel? Firman un decreto donde el que adore a otro dios distinto al de Medo-Persia, pues irá al foso de los leones. Daniel no se ocultó. Daniel, en el capítulo 6, el versículo 10 dice: Daniel, sabiendo que el rey había firmado esa ley, de inmediato se fue a su casa y abrió las ventanas del segundo piso que daban hacia Jerusalén, y se arrodilló
para orar y dar gracias a Dios, tal como siempre lo hacía 3 veces al día. Un medio hostil, Babilonia, inicialmente, un medio amenazante, cautivo, llevado a la fuerza a otro lugar, pero así lo enfrentaba Daniel. ¿Qué tal nuestro Señor Jesús, nuestro ejemplo, nuestro modelo? En Mateo 26, versículo 39. Caminó un poco, Mateo 26, 39. Caminó un poco, se postró rostro en tierra y oró. Oró así: Padre mío, si es posible, no me dejes tomar esta copa. Sin embargo, no hagas lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Y Jesús, al igual que Pablo, nos da el modelo de no perder el enfoque por las malas noticias. ¿Qué quiere el Señor? ¿A dónde nos quiere llegar? Lo importante es estar con Él. Lo importante no es la magnitud de la prueba, y parece insensible, pero lo importante no es el profundo dolor que puedas sentir. Lo importante en medio de todo eso es hacia dónde nos quiere guiar el Señor en ese momento. ¿Cuál es la guía del Señor? Por eso te decía ahora que el apóstol Pablo no es que estuviera prevenido a que le iba a ir mal, para nada. Todo lo contrario, él siempre estaba pensando en la victoria, en la bendición, pero estaba de alguna manera, no podemos decir que inmune, pero estaba con una confianza en el Señor, que él sabía que iban a venir momentos difíciles. Él sabía por su oficio, por su llamado, que en cualquier momento algo se iba a levantar en su contra. O sea, no lo iba a coger por sorpresa. Entonces él tenía la actitud de que se presentara lo que se presentara, primero su amor a Cristo y su confianza en el Señor iba a estar allí presente, y que siempre iba a tener este pensamiento: Señor, sé que tú me guardarás. Señor, sé que tú me librarás. Señor, sé que tú me ayudarás. Señor, sé que tú me sostendrás. Señor, sé que tú me guardarás. Por favor, levanta tu mano y declara esto en medio de tu tormenta, de tu adversidad, en medio de tu angustia o de tu dolor. Dile: Señor, sé que tú me ayudarás. Señor, sé que tú me guardarás. Señor, sé que tú abrirás una puerta. Señor, sé que tú me darás favor y gracia. Señor, sé que tú me librarás. Es evidenciar la gracia del Señor aún en el dolor. Cuando los hijos de Dios caminamos con Él, vengas el dolor que sea, la gracia de Dios se hará evidente. Mira qué hermoso lo que Pablo declaraba, y lo vamos a ver al final. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y el Señor nos da el privilegio de que en medio de esas angustias veamos su poder. Que Dios se glorifique en nuestra necesidad. ¡Wow! Eso es un privilegio. Eso es un privilegio. Esa es nuestra fe, esa es nuestra confianza. Romanos 8, Pablo lo describe de esta forma en el versículo 18. Romanos 8, 18, Pablo dice: yo reconozco que tenemos que sufrir ahora, pero esos sufrimientos no son nada comparados con toda la gloria que vamos a recibir después. Ahora, este hombre realmente nos reta, porque una convicción muy profunda, ¿verdad? Que no depende para nada del mundo que le rodea. Yo me pongo a pensar en la situación que estamos viviendo, tan lindo el Señor, cómo nos ayuda a prepararnos en medio de este tiempo para tener esa profunda convicción de no dejarnos mover el piso por situaciones como las que estamos viviendo, difíciles en el mundo, los conflictos, las dificultades, las necesidades, sino que pensemos: hay una gloria que vamos a recibir, y todo esto que estamos viviendo para nada se compara con lo que Dios ha reservado y preparado para nosotros. Y repito nuevamente con lo que comencé en 2 Corintios 12, versículo 9. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, me gloriaré más en mis debilidades. Y mira esto, y quiero que lo subrayes en tu Biblia: para que repose sobre mí el poder de Cristo. Qué maravilloso que nosotros, como hijos de Dios, que caminamos por fe, que le hemos conocido,
somos más que vencedores en todo. Aún en esos momentos de angustia, ¿sabes por qué? Porque ahí en la angustia vamos a tener la expectativa de que Dios se va a glorificar con poder. En mí reposa el poder de Cristo. Levanta tu mano y decláralo. Señor, yo creo esta palabra y declaro que en mí reposa el poder de Cristo. Y es cuando el Señor se manifiesta, te sana, te da una provisión, te abre una puerta de empleo cuando todo el mundo está en crisis, te da fortaleza, te abre puertas, te da gracia y favor con otras personas, o te da la fuerza para esperar el tiempo que haya que esperar, pero esperar con el Señor nunca será en vano. Así que yo te invito para que cierres tus ojos y coloques toda tu confianza en el Señor. Padre, gracias por esta palabra que nos has regalado en esta noche tan especial. Gracias, Señor, porque tú nos das la convicción de no tener temor a las malas noticias, de entender que hemos de sufrir muchas cosas, de entender que en cualquier momento se pueden levantar tormentas, de entender que en cualquier momento puede haber una situación angustiante. Pero por encima de eso, tener la paz de que tu poder reposará siempre, que el poder de Cristo reposará siempre sobre nosotros, que tu gracia es suficiente, que nos basta tu gracia y que lo que vamos a hacer, Señor, siempre es doblar nuestras rodillas y orar, como lo hizo Pablo, como lo hizo Daniel, como lo hizo Job, como lo hiciste tú, Señor Jesús, y quedará en evidencia tu gracia aún en medio de nuestro dolor. Nos dará las fuerzas, nos darás el aliento, la capacidad para soportar, como le diste la capacidad a Pablo de soportar todos estos embates, todas estas aflicciones, todas estas cosas tan terribles que él vivió. Señor, pero no importa cuán terrible sea, es más grande tu gracia, es más grande tu poder, y nuestro amor por ti, Señor, queremos que sea más grande. Pablo nos enseña que su amor a Cristo era mucho más fuerte, mucho más poderoso que el efecto que producían los azotes, las persecuciones, los naufragios, el ser apedreado, el ser abandonado. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque dependemos de ti y tú nos ayudas. Ahora yo te ruego por estas familias que están conectadas, que están pasando esta tormenta, que están enfrentando una mala noticia. Pero Señor, ahora mismo tú inspiras estos corazones y viene, Señor, una ministración de fe. Viene, Señor, un empoderamiento de fe en cada uno para levantarse y empezar a declarar y empezar a decir: Señor, yo sé que tú me guardas. Señor, yo sé que tú me libras de esta dificultad. Señor, yo sé que tú me provees porque es por tu gracia. Y a pesar de mis debilidades, tu poder se perfecciona en ellas. Gracias, Señor, porque a pesar de esta prueba, de esta enfermedad, de esta dificultad, de esta necesidad, yo tengo el privilegio de ver cómo tu poder se va a glorificar en medio de ello y contaré las obras tuyas. Has aumentado, Señor, tus maravillas. Enumerarlas no puedo, como decía el salmista. Grandes son tus obras. Gracias, Señor Jesucristo, porque tu poder se manifiesta ahora mismo. Tómense de las manos y yo quiero orar que el poder de Dios se manifieste ahora mismo sobre tu vida. Te vas a dar cuenta que así es. Te vas a dar cuenta, el poder de Dios se manifiesta en tu cuerpo trayendo sanidad. Tu espera arrodillado y orando a Dios no es en vano. Aquí dice esta palabra que el poder de Dios se va a manifestar en tu debilidad. Y en el nombre de Jesús declaro el poder de Dios sanando, declaro el poder de Dios abriéndote puertas de empleo, declaro el poder de Dios confiándote negocios exitosos,
Declaro el poder de Dios restaurando tu hogar, sacando a tus hijos de las drogas, de la rebeldía, restaurando tu matrimonio. Declaro el poder de Dios haciéndote libre ahora mismo de adicciones, de ataduras, de inmoralidad, haciéndote libre del alcohol, de las drogas. Declaro el poder de Dios ahora mismo, liberando tu mente y tu corazón de opresión, arrancando la depresión, liberándote de la ruina y manifestando su gracia y su poder sobre ti y sobre tu casa en Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a creerlo, vamos a gozarnos, vamos a alegrarnos. Como decía Pablo, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades, en las persecuciones, en las angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Si tú has escuchado esta palabra, yo te invito que recibas a Cristo en el corazón si no lo has hecho, y que le digas: Señor Jesucristo, yo te necesito, te abro las puertas de mi corazón, reconozco que soy pecador y reconozco, Señor, que te necesito. Te entrego mi vida, cámbiame, haz de mí la clase de persona que tú quieres que yo sea, y a partir de hoy enséñame a vivir tomado de tu mano. Te entrego mi vida en Cristo Jesús. Amén y amén. A todas las familias de Visión Internacional, un abrazo bien especial. A todas las familias que se han conectado y que dicen: me gustó esta palabra, yo quisiera conocer más. Pues esta es Iglesia Cristiana Visión Internacional. Te invitamos mañana jueves para que a las 7:30 de la noche te conectes en Tiempo de Fe en Familia, y prepárate porque el domingo a las 10 de la mañana vamos a tener familias bendecidas aquí mismo por esta señal. Eres bienvenido a todas las familias que estuvieron conectadas. Les amamos, créelo que el poder de Dios se está manifestando y se va a seguir manifestando en ti y en tu casa. Un abrazo, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Te bendecimos y te esperamos en nuestro próximo Tiempo de Fe en Familia. Siempre conectados, nunca desconectados. Visión Internacional, Casa de Dios para todos.